Sí, estamos estamos preparándonos, tanto con personal y presupuestalmente. Pues bueno, el presupuesto, aunque tenemos el del año anterior, que no es suficiente, obviamente, pero ya hemos estado en tratos con la Secretaría de Hacienda y todo indica que nos van a dar alguna ampliación presupuestal en este año para poder cumplir con todos estos ordenamientos de la ley, para cumplir con todos precisamente con aquellas líneas que es la capacitación y ir a todo el país. Nosotros ahorita aquí, incluso en el archivo, tenemos un convenio con la UNAM y hay una licenciatura que se está dando aquí en las instalaciones del archivo, una licenciatura en archivística, ¿sí? Entonces, bueno, en archivonomía, así se llama, ¿sí? Entonces, ya esa licenciatura dentro de unos años nos va a permitir tener a personal capacitado, que van de la mano, historiadores junto con archivistas. Pero también sí nos faltan en todo el país, sí faltan profesionalizar, en que haya en los archivos profesionales de la archivística. Sí, todavía hay un pendiente ahí que debemos de resolver, pero lo estamos tratando. Bueno, yo llego el 1 de diciembre aquí al archivo y en estos meses he estado haciendo un diagnóstico y en ese diagnóstico pues me he estado dando cuenta de cómo nos dejaron la administración pasada el archivo. Tenemos 4.971 bajas documentales rezagadas. Esto es muchísimo, tenemos que ir bajando ese número que es pésimo, no me explico por qué no se le dio atención. También tenemos un rezago en catalogación, descripción, en digitalización, en fin, todas estas tareas sustantivas que el archivo debe que son la columna vertebral del archivo, fueron por varias administraciones pasadas fueron rezagadas, no se atendieron y ahora nos enfrentamos a ella. Incluso otro dato importantísimo es que en parte de la apertura que habló el presidente el 1 de marzo, cuando dimos a conocer el acuerdo por el que se abrían los archivos del CISEN, parte de esta apertura tiene que ver con la apertura misma del propio archivo en general. Se estaban recibiendo en los últimos años entre 20 y 30 investigadores diarios, cuando en épocas pasadas, cuando yo estuve aquí como investigador todos los años 80 y 90, habíamos 100, 120, 150 investigadores diarios. Entonces, ¿qué pasó? El Archivo General de la Nación nada más estaba recibiendo 30 máximo investigadores. Ese es un rezago que yo, al llegar aquí al archivo, es una de mis preocupaciones. Quiero decirles que a partir de hace 3 semanas
digamos, ya va para un mes que ya el 100% lo abarcamos. Estamos recibiendo ya 60, 65 investigadores diarios. De seguro se va a llegar a normalizar entre 100 y 120, que es la media diaria. ¿Y la meta? ¿Y la meta? Y bueno, sí, una meta que nosotros nos hemos impuesto. Para eso ya abrimos había una sala nada más de consulta, ahora ya hay 2. Hemos estado cambiando. ¿De consulta o de referencias? No, de consulta. En donde estaba el centro de referencia ya lo cambiamos. Ahora está aquí. Es que como estás hablando con alguien que conoce el archivo desde hace mucho, ¿no? Entonces llegas como en cualquier parte y aquí llegas y en la entrada ahí están los locos para dejar tus pertenencias. En la siguiente puerta a la izquierda está el centro de referencias. Ahí buscas tú ¿sí? Lo que quieres encontrar en el archivo. Después te vas a las salas y las pides. Ahora ya estamos incluso todavía sin presupuesto y sin personal, que es algo que estoy luchando porque me den más personal. A pesar de eso, sí hemos estado implementando estas medidas porque no es posible que estuviéramos así. Ya todo eso está cambiando. No, había un sistema de citas, bueno, que sigue existiendo. No quiero erradicarlas por completo, pero ya, si tú vienes sin cita, puedes pasar y se te da el expediente que buscas. En este momento estamos completamente saturados, pero es por una cuestión de que de pronto, a partir de este anuncio, a partir del 1 de marzo, teníamos, se volcaron todos los investigadores y bueno, periodistas y en general muchísimo público a solicitarnos material del CISEN, ¿no? de esto. Pero independientemente de eso, ya hemos estado, hemos recibido, en este momento tenemos más de 300 solicitudes de información pública. Eso equivale a un año. Es lo que recibieron estas solicitudes, equivalen a más de un año ya, más de un año. De eso, normal, ¿va? Antes se pedían en un año 180, el año pasado 180 solicitudes, el año antepasado 160 y ahorita ya llevamos en un mes 300, para que vean la magnitud de lo que significa dar acceso y dar la información. Sí nos estamos ahorita tardando, desgraciadamente no es nada más una cuestión de personal, sino de encontrar la documentación que nos pide. Lo que pasó fue una cuestión muy, desde mi punto de vista, es que fue una simulación, para empezar. Sí, se trajo la documentación, pero el archivo no lo tenía, no estaba resguardando esa documentación. ¿Sí? Estaba aquí físicamente la documentación, pero quien estaba a cargo era el personal del CISEN. Okay. Entonces, se abrió y no, o sea, se abrió a medias. Por un lado. Por otro, sí se le dio acceso a muchos investigadores en ese momento para que pudieran tener acceso a los ficheros y se les dio algunas versiones públicas de los expedientes que los investigadores solicitaron.
se dieron muchas versiones públicas, pero se volvió a cerrar por el mismo personal del CISEN, porque las leyes fueron cambiando, ¿no? Y se fue restringiendo. ¿Qué es el qué es el acuerdo presidencial que se firmó el 28 de febrero y que dimos a conocer el 1 de marzo? Es una voluntad del presidente, una voluntad política de abrir estos documentos que tiene el archivo, que datan de 1920 a 1985. Y por un lado, y por otro, ordenar, pedirle a las dependencias, incluyendo al CISEN, que transfieran al Archivo General de la Nación la documentación que tienen de 1986 a la fecha. Sí, cuando algunos de estos ya pueden ser, te lo podemos dar completos, porque tienen un periodo de años, otros de 50, incluso la ley general dice que hasta 70 años. Entonces, pues sí, vamos a irlos abriendo poco a poco los originales. ¿Por qué has tenido acceso nada más a copias? Porque son versiones públicas las que has tenido acceso, por eso son copias. En un archivo histórico, en el Archivo General de la Nación, no hay copias, o sea, hay originales, punto. Pero cuando se le da al investigador esta información, estos expedientes que son particulares, tienen sus particularidades, pues no podemos dar, obviamente, enseñarte los originales, porque también no podemos, creo que en algún momento se hizo, todavía no lo tengo claro, que se testaron sobre el original, imagínate, entonces lo dejaron ya inválido el documento para siempre. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué hay en un expediente? Si tú buscas un expediente de un personaje puede decir, ya está muerto, puede tener 20, 30 años de muerte, ¿no? O más. Aquí el problema es que se invade la privacidad de terceros. Ahí hay direcciones, ahí hay vida privada, datos sensibles, datos sobre sexualidad, sobre ideas políticas, etcétera, que si se dan a conocer y nada más fuera sobre la vida del personaje, no hay problema. Pero cuando dicen que tú, de quien habla el expediente, lo traicionaste a él, o dije, en este momento, si está vivo ese personaje, puede ir a tu domicilio, porque allá aparece, y matarte. Así pasa con expedientes de condiciones políticas, cuestiones también de agrupaciones, ¿no? de grupos políticos. Entonces sí hay que cuidar mucho esta información. Por eso es que sí es importante cuidar los datos, ¿no? Incluso ahí se mencionan nombres de menores de edad, en su momento fueron menores de edad, etcétera, ¿no? Sí. Son datos muy delicados, ¿no? Muy sensibles. Algo que pasó, por ejemplo, en la Alemania Oriental, cuando se abrieron los archivos de la Stasi, que era más o menos sin testar, ¿no? Más bien no más o menos, sino sin testar, pero
Los abrieron hace 30 años y se volvieron locos. Entonces, ¿qué pasó? Ciérralo, hay que cerrarlos. Además, la propia gente dijo, mejor, era tal la atrocidad que emitían esos documentos, así pasó. Los tres que tengo referencia y que estaba estudiando además es Alemania, Colombia y Brasil. Eso es terrorífico. O sea, no digo que los que tenemos aquí no sean penosos de que haya existido ese superior, el ser humano a su máxima expresión de crueldad, de bajeza, son instintos ahí que no se ven, incluso creo, no se ven en estos expedientes que tenemos nosotros. Podría ser un consuelo. Sí, puede ser un consuelo, aunque fuera lo mínimo, de todas maneras no debería de existir este archivo. Es una pena que tengamos este archivo en nosotros, que se haya construido este archivo, porque además es anticonstitucional, es violatorio de todos nuestros derechos desde siempre, ¿no? Pues el primero y más importante, y hasta parece, te vas a reír, es trabajar. Ese es el primer cambio, ¿sí? El trabajo. Sí, te dije que te ibas a reír, pero pues es que es el trabajo. Los demás cambios vienen con este trabajo, esta apertura. Nos estamos ocupando y preocupando de la clasificación. Es penoso que yo tenga que decir que hay fondos de la época colonial, o sea, de hace 300 años, que todavía no están catalogados. O sea, verdaderamente es inaudito, ¿no? Tenemos que saldar esa cuenta. En los últimos 20 años o 30 años, el archivo en ese sentido ha estado prácticamente abandonado. Hay una cifra de 30, hay un 25% del universo del archivo está catalogado. 25%. Sí, aunque me veas con esos ojos, 25. O sea, 75% no está catalogado. Está clasificado y sabemos que hay en las cajas, pero no catalogado. Tenemos que romper esa barrera. O sea, esas son las metas que tenemos, ¿no? De ese 25%. ¿Qué más? Tenemos lo otro, lo de las transferencias. Tenemos que romper ese penoso número, ¿no? De 4.971. Digitalización, tenemos unos laboratorios de primer mundo y restauramos muy poco, ¿no? El papel y encuadernamos muy poco, también volúmenes, ¿no? Eso tenemos que revertirlo. Esas son nuestras metas. También el acceso al archivo. Ahora estamos recibiendo cada vez más turistas, digamos, porque también tenemos abierto para todo el público este edificio que fue la cárcel de Lecumberri, que le llamamos el edificio histórico, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué te puedo decir yo que he vivido en los archivos durante 40 años? He vivido en los archivos, he leído miles de expedientes. He escrito más de 28 libros. He vivido de los archivos. Entonces, esa es una frase bellísima, elocuente y brillante. Claro, la relación de nosotros con los documentos es una relación que tú lees el documento y te empiezas a
empiezan a formar parte de tu vida. Todo lo que lees de esos documentos empiezan a formar parte de una investigación, empiezan a formar parte de ti. Entonces tú empiezas a tener un diálogo con los expedientes, con los documentos, con un tema en específico, y ese es el verdadero sentido de la historia. Cuando tú alcanzas esa relación con los documentos, es algo maravilloso, porque empieza a haber un diálogo entre el documento pasado, entre tu vida presente, entre tus conocimientos y lo que tú puedes sacar de esas letras, de esas palabras, de otras épocas, ¿no? La historia la escribimos desde nuestro presente, ¿no? Desde nuestro presente, para entender lo que fuimos. Y es precioso cuando nosotros nos involucramos en el pasado, nos sumergimos en él y estamos viviendo situaciones, épocas a través de los documentos.